Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buenas noches a toda nuestra audiencia en el horario en el que estén sintonizando este programa de la Mesa Redonda por parte de la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. El día de hoy tendremos un programa bastante importante, bastante ameno, como los anteriores que hemos tenido. Antes de iniciar y presentar a los compañeros que hoy serán parte de este panel, me gustaría recordarles que nos sigan en Facebook, en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, etcétera, y en el portal web, que le dan like a los videos y que lo compartan por todos lados. Y bueno, dicho esto, empezaré introduciendo que el tema que hoy nos compete es acerca de la inflación, la crisis y la economía popular. ¿Qué nos espera? Contaremos con la participación de 4 compañeros que ya han estado participando y se suma un nuevo compañero al panel. Entonces, primero los presentaré y después ya iniciaremos en forma este panel de la mesa redonda. Bueno, está el compañero Celso Hernández, que ya nos ha acompañado en anteriores mesas redondas, recordemos la de la reforma eléctrica. Él es maestro de la Facultad de Economía de la UNAM y miembro de Oriente Rock. Buenas noches, Celso. Hola, buenas noches. Tenemos también al compañero Martín Rodríguez. Él es maestro de la Facultad de Economía, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches, Martín. Buenas noches, compañeras, compañeros. Gracias por la invitación. No, ¿de qué? Gracias a ti por la participación. También tenemos al compañero Marcos Tello. Él es miembro del Movimiento de Liberación Nacional y también panelista recurrente en estos paneles de la mesa redonda. Bueno, para agilizar, pues yo estaría introduciendo que pues actualmente se vive una especie de crisis general, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que viene arrastrándose de muchos años y que también data de un largo recorrido. Tan solo recordemos la crisis de 2008, ¿no? Como un parámetro anterior. Son tiempos sombríos los que vivimos. En lo inmediato, en los últimos 3 o 4 años se han empalmado diversas crisis que agravan las situaciones de precariedad, de desigualdad, de violencia en la que vivimos la mayoría de los y las mexicanas. Es un ciclo combinado de crisis económica, de pandemia y escenarios de guerra mundial y la continuidad de políticas neoliberales en el país, en específico en México. Que parecen conducirnos a callejones sin salida. Todo esto revuelto, todo esto conjunto, parece conducirnos a un callejón sin salida. Y parece que no hay alguna, al menos así se ha querido presentar, que no hay ninguna escapatoria ante ello. Nosotros queremos que si no se produce un viraje de gran calado en la conducción de los asuntos y las problemáticas nacionales, de los asuntos públicos y las problemáticas nacionales, seguiremos viviendo los grandes intereses de la gran burguesía y de sus socios extranjeros. Como parámetro de introducción, les haría la siguiente pregunta a los 3 ponentes. Ya ustedes nos ayudarán a responderla. Y es que desde el punto de vista económico, ¿cuál es el futuro próximo para los hombres y mujeres pertenecientes a la clase trabajadora, las clases medias y los pueblos originarios? Adelante, empezaremos en el orden de la presentación. Entonces, adelante, Celso, con tu participación y muchas gracias. Sí, gracias. Mira, eh, bueno, la situación de inflación, primero había que ver de dónde se generó. En teoría, me voy a referir a Ricardo, a David Ricardo, y a su artículo de granos o sobre los granos, que es muy importante este artículo para la ciencia económica porque es un estudio sobre 100 años del comportamiento de los precios del trigo en Europa. Y tiene que ver también con la discusión de las leyes cerealeras en Inglaterra en particular. David Ricardo
retoma de ahí tres ideas básicas. La idea que ya había establecido Quesnay, que es el padre de la economía, que establece el problema del ciclo económico. La otra es las causas que crean los aumentos de precios, pero más que los aumentos de precios, cómo los cereales son parte importante para la determinación del salario. Y la otra cuestión es cómo es que una política librecambista como la que establece Ricardo era muy importante en ese momento. Ahora, ¿por qué tenemos que traer esto a cuenta? Bueno, primero, nosotros venimos, digamos que de un periodo de crisis muy continua. Por ejemplo, una crisis en 2001, la crisis de 2008, que ustedes recordarán de todas las hipotecas subprime, y posteriormente o más cercanamente esta crisis que se venía ya anunciando, pero que con la pandemia arrastra todas las economías. Y en el caso de México, si podríamos ver un gráfico del Producto Interno Bruto, vamos a ver que la economía cae un 20% y en el siguiente año rebota la misma economía y rebota un 25%, pero vuelve a caer. Y ahorita estamos, me parece que el día de hoy o el de mañana van a entregar los precriterios de política económica y están calculando un crecimiento del 2% sobre el Producto Interno Bruto para el país en el próximo año, en 2023. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que la caída del Producto Interno Bruto no se compensó y va a ser muy difícil para esta y para la otra administración recuperar la economía del país. Esa sería una de las cosas que lo inmediato nos debe de llamar la atención. Y la otra situación es esta perversa dependencia que hay con los Estados Unidos en particular del crecimiento de la inflación. Como ustedes saben, la economía norteamericana en el ciclo anterior, o incluso al cierre de este año, estuvo por encima del 7% de la inflación. Nosotros estuvimos por 7.34 y en los meses de febrero y marzo se incrementó un poco más. Pero ¿cuál es la tendencia? Bueno, las buenas intenciones de Banco de México es que esto se puede recuperar, pero el problema es el ciclo general o el ciclo global del capital que no está permitiendo una recuperación inmediata, que de hecho lo que está haciendo es una prolongada recesión. Ahora, yo quisiera dejarlo aquí, tomar esto como base para después explicar un poco lo que el economista inglés Michael Roberts ha venido planteando en los últimos fechas sobre que este conjunto de problemáticas tienen como fondo lo que ellos llaman las empresas zombies o empresas que durante el periodo anterior y este periodo no pueden sobrevivir o están condenadas a no sobrevivir porque simplemente el problema es que no tienen con qué competir, ¿no? Y también tendríamos que hablar de los criterios de la competencia económica en el capitalismo. Gracias. Bueno, como comentas, pues en el marco de estos pronósticos que auguran un decrecimiento económico y esta inflación sostenida prolongada, pues se resienten las coberturas de salud, de educación, cultura, vivienda, alimentación, etcétera, se siguen deteriorando. Cada vez son peores, precarias y se siguen deteriorando. Aunado a los bajos salarios,
al desempleo, etcétera, ¿no? Todo esto se va agudizando en una cuestión general de pérdida de los derechos sociales y laborales. Y de ahí es que surgen algunos fenómenos como la violencia generalizada, la propia trata de personas y la delincuencia administrada desde las propias esferas de los organismos de seguridad nacional. Y bueno, estas son las condiciones que están en todo el país, que se viven en todos los estados, que se viven en los municipios, en las localidades. Existe un achicamiento, ya se ha reducido esta parte de la soberanía nacional en todos los terrenos. Le haría la misma pregunta al compañero Martín, desde el punto de vista económico, bajo estas condiciones que ya hemos enunciado, ¿cuál es el futuro próximo para los hombres y mujeres pertenecientes a la clase trabajadora, las propias clases medias y los pueblos originarios? Adelante, Martín. Ya, muchas gracias. Yo, yo tengo la idea de que lo que estamos nosotros padeciendo en el momento actual tiene que ver con procesos que no acaban de reconstituir a la propia economía luego de los altibajos del ciclo económico que nos ha estado tocando vivir. Si nosotros hacemos una revisión hacia atrás, nos daríamos cuenta de que de forma recurrente, pues las crisis económicas están presentes. En una definición estándar de crisis económica o de condición de recesión, nosotros podríamos ubicar distintos momentos que tienen que ver con cómo un sector del capital financiero a nivel internacional, en los distintos momentos y apariciones que ha tenido en el escenario como elemento preponderante, han dejado como secuela el saqueo de una gran cantidad de países, por un lado, y por otro lado, la devastación de una parte importante de sectores productivos a nivel mundial. Esto, sin lugar a dudas, ¿verdad?, se ve reflejado en los momentos más abruptos de los procesos recesivos. 2007, 2008, digamos, son los escenarios inmediatos anteriores más severos que vivió la economía internacional. Lo que se pensaba que tenía ya un conjunto de salidas frente a esta condición de recesión, en buena medida se fueron profundizando por un problema generado, entre otras cosas, precisamente de nueva cuenta en el sector financiero, digamos que propiciando un acicate severo tanto a los usuarios de las bancas, digamos, o de los distintos tipos de actividades que otorga el sistema financiero a nivel internacional y a nivel local, como también la condición en la que, saliendo de una crisis de la cual aún no te recuperas, si se está relativamente recuperando el aparato productivo que tienes a nivel internacional, esencialmente atraído por las tasas de crecimiento que tuvo China, que Rusia también estuvo, digamos, compensando, Brasil, el grupo de los BRICS, la India, etcétera. En el momento inmediato posterior a estos procesos en los que el sistema financiero da severos acicates por toda la parte que tiene que ver con el manejo de los créditos y los posibles conflictos en el ámbito económico desatados por la tarjetización que se generó en todas las economías, y México no fue tampoco la excepción. Digamos que van preparando el escenario que va de alguna forma u otra generando un acicate a nivel general que va golpeando la condición en la que se desarrolla la gente en términos generales. Una parte importante de esos préstamos que se obtuvieron utilizando el conjunto de tarjetas, ¿verdad?, en condiciones en las que no hay una generación de empleos
con buenas condiciones laborales, esto es, con el sostenimiento de la seguridad social para los trabajadores y con niveles de ingreso lo suficientemente accesibles, dado los altos niveles de productividad a los que se han visto sometidos los trabajadores, eso en buena medida lo que está haciendo es desgastar, por un lado, toda la fuerza de trabajo que tienes, ampliar el nivel de dependencia de los integrantes de las familias, o sea, más gentes integrantes de una familia se suman a laborar, y todo esto porque una parte importante del ingreso que no es recibido en las casas o en los hogares, se traslada a una parte importante de los distintos segmentos del capital, tanto a nivel del financiero como del comercial, como del industrial, etcétera. ¿Y esto qué condiciones trae? Pues trae condiciones severas de reproducción social para el conjunto de la economía. Este conjunto de elementos se ve todavía más con acicates mayores cuando tienes enfrente, ¿verdad?, que los niveles de productividad en Estados Unidos comienzan a caer, y en el caso de China en particular, como gran introductor de mercancías al mercado norteamericano, empieza a golpear fuerte a un segmento importante del capital norteamericano. La crisis comercial es la antesala que nosotros tenemos inmediata anterior, ¿verdad?, a nivel internacional a toda la parte de a una parte de 2018-2019, y que se ve reflejado en la forma en la cual evolucionan los precios del conjunto de mercancías, que tiene que ver esto con la parte referida a la inflación, que en todo caso en el siguiente segmento me gustaría mostrar algunos cuadros de cómo está la inflación a nivel mundial y cómo está su comportamiento en México, como un mecanismo que está paliando la condición de la reducción por los niveles de competencia que tienen los distintos capitales a nivel mundial o a nivel internacional. Hasta aquí yo de momento dejo como este preámbulo, digámoslo así. Importante la aportación que mencionas, se viene ligando con todo lo que se ha mencionado, con la cuestión de la precariedad, de la desigualdad ante todos estos elementos. Todos estos elementos son los que propician la propia crisis económica que se vive actualmente. Pasaríamos con Marcos, igual desde el punto de vista económico, ¿cuál es el futuro próximo para los hombres y mujeres del país pertenecientes a la clase trabajadora? Las mismas clases medias y los pueblos originarios. Adelante, Marcos. Creo que habría que partir de caracterizar esta crisis en términos de su gravedad. Esta crisis que hoy estamos viviendo es la más grave que se ha vivido prácticamente en un siglo, 90, 100 años. Es mucho más grave que la que se vivió entre el 29 y 33 del siglo pasado. Es una crisis larga, es una crisis económica que se catalizó con todo lo que tiene que ver con la pandemia y que hoy recibió otro empujón con la guerra en Ucrania. Entonces, una crisis larga que va a ir más allá del presente sexenio en términos de consecuencias sociales. Estamos hablando del Producto Interno Bruto de 2021, estamos en 2016. Hay una regresión en términos de crecimiento económico y esto se traduce necesariamente en una caída del Producto Interno por persona y en un proceso de empobrecimiento generalizado. Un proceso de empobrecimiento que fundamentalmente afecta a las clases trabajadoras y también afecta a las clases medias y a un sector amplio de pequeños productores que en términos de decenas de miles o más vieron prácticamente desaparecer o languidecer sus negocios en estos años de 2020-2021. El escenario inmediato que tenemos hacia adelante es de deterioro general. Yo pondría algunos ejemplos muy rápidamente por cuestiones de tiempo.
Por ejemplo, el gasto educativo, que es muy importante en términos de inversión social, en términos de inversión incluso productiva, el gasto social se ha mantenido a la baja entre 2016, 2018, se ha mantenido estancado en prácticamente todos estos años y además, junto a este proceso, vamos a encontrar un deterioro global de todo lo que tiene que ver con la infraestructura escolar. Vamos a encontrar también una expulsión de estudiantes que anda entre los 600 o los 800,000 educandos en el periodo inmediato pasado, ¿no? Que está relacionado con la crisis. Prácticamente, durante la crisis económica y de pandemia, ¿sí? Se hizo evidente no solo el rezago educativo, sino las grandes diferencias que existen entre la población. Prácticamente la mitad de los niños en educación básica, particularmente primaria, no tenían acceso a los medios digitales. Un 30% de las personas en educación media y educación superior también vivieron esta circunstancia. Podríamos avanzar y ver algunos otros hechos que tienen que ver con aparece de manera muy fuerte el año pasado, pues, ¿no? Que es la inflación. Particularmente, el gobierno fracasó en todo lo que tenía que ver con su proyecto de ir avanzando en el proceso de autosuficiencia en granos. Si bien es cierto que crecieron algunas exportaciones, fundamentalmente de frutas, ¿sí? Si bien es cierto que esto creció, todo lo que tiene que ver con la alimentación básica en nuestro país se deterioró. Crecieron en estos años, ¿sí? Las importaciones de maíz, las importaciones de los granos básicos, arroz, frijol, lentejas, y este hecho ha generado una dependencia que va a ser bastante lesiva en los años por venir, porque estamos frente a una coyuntura de precios elevados de alimentos, particularmente de los granos básicos, que alimentan de manera muy importante el proceso inflacionario y particularmente este proceso inflacionario en las clases trabajadoras se tiene que medir de otra manera por la estructura de consumo que tienen las clases trabajadoras, las clases populares. El gobierno mide esta inflación en 7.2, pero hablando ya de la repercusión inmediata entre todos estos sectores, estaríamos hablando de inflaciones del 15%, lo cual se traduce en caída de los ingresos y también en una situación de crisis social donde los bonos de asistencia del gobierno se han revelado incapaces para contener este proceso de empobrecimiento que afecta particularmente a las clases trabajadoras y amplios sectores de las clases medias. En este escenario, pues que se plantea en general de desastre humanitario, que se ciernen o se reflejan más en las amplias franjas de la población trabajadora, ¿no? Aunque ha habido algunos estallidos y grandes desplantes retóricos de la propia clase política e intelectual en el gobierno, que se empeña en crear hechos mediáticos para distraer a la opinión pública de los problemas fundamentales, que aquí ya se han vertido algunos. En ese sentido, preguntaría a los tres compañeros si existe alguna recuperación social en el gobierno actual,
cómo han empleado la inflación y las crisis económicas los grandes empresarios en escenarios de guerra, pandemia, crisis y como hoy lo padecemos. Entonces, les preguntaría y igual iniciaríamos con el compañero Celso. Es, ¿Ha existido una recuperación social en el gobierno actual? ¿Cuál ha sido la política de de los grandes empresarios ante esta inflación y la crisis y del propio gobierno? Aunado a a la misma guerra, a la pandemia, etcétera. Adelante, Celso, perdón. Sí, mira, voy a regresar ahorita a lo que tú preguntas, ¿no? Pero quisiera concretar la idea del Michael Roberts. Michael Roberts lo que está planteando es que hasta el 20% de las empresas o los grandes conglomerados globales no deberían de subsistir en este momento. ¿Merced a qué subsisten? A que en todo el periodo anterior las tasas de interés en Estados Unidos y gran parte de los países europeos incluso fueron negativas o estuvieron en el 0%, es decir, te daban los créditos sin ningún aval y podías establecerlo. De esta manera estuvieron existiendo las empresas. Posterior a la crisis de la pandemia, comienzan a crecer las tasas de interés y ahora, bueno, pues están creciendo las tasas de interés. La Reserva Federal 5 por el 7%, ¿no? Nada más para darnos una idea de cuáles son las tasas de interés que hay en el mercado. Ahora, ¿por qué es tan importante esta situación? Bueno, pues porque financieramente o el capital financiero, que es con un capital inexistente, ¿no? Es como se han venido manteniendo estas empresas, ¿no? Ahí están, ¿no? Como Michael Roberts, en un artículo que se llama Los Ángeles Caídos, que es del 6 de marzo, que está en el sitio de la, sin permiso, eh, es muy claro al respecto. Pero bueno, dejemos esto y vayamos a la pregunta. ¿Hay posibilidades de que esto suceda, de que haya una recuperación? Todos los economistas van a decir que el problema es que el peor impuesto para los trabajadores es la inflación. No, con tasas de inflación por arriba del 23% o es impagable cualquier deuda. Y con tasas de inflación tan altas, tiene que ver también con la política salarial que se ha venido siguiendo. O sea, si no tendría sentido. Si nos equipararan las tasas de inflación con los salarios, no habría gran problema porque se mantendría el poder adquisitivo. Pero eso no sucede. Los salarios contractuales tienen un buen rato que están congelados, por cuando menos los del servicio público o del Estado, los servidores públicos, la tasa salarial que lograron este año o para este 2022 es del 3.5% y la inflación está en el 7%. Es decir, hay una pérdida neta del poder adquisitivo y eso es algo que está ahí. Claro, hay algunos sindicatos como los mineros que sus revisiones andan por el 8%, pero también habría que decir que esos grandes conglomerados son multimillonarios en ganancias. Para ellos no les preocupa su tasa de beneficios, ¿no? Son muy altos. O sea, las empresas canadienses y demás están en esa condición, pero no todas las empresas, ¿no? Ahora, eh, esto se explica, por ejemplo, cuando el gobierno hace un corte de caja y resulta que durante la pandemia se perdieron 80,000 empresas. Sí, es un dato muy aleccionador, ¿no?
Y la otra condición es la que plantea Marcos, ¿no? El problema es que el gobierno en general o la política agraria en el país es de descampesinización, compañeros. No es otra cosa. O sea, no están tratando de resolver el problema de los productos agrícolas alimentarios en el país de una forma lógica o de una forma en que se impulse la producción y se impulse el cultivo de tierras en el país. No, 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 no. Estamos en la misma lógica neoliberal de los gobiernos anteriores, que era más fácil comprar en el exterior porque son más baratos los productos, con todas las condiciones que esto lleva, ¿no? En la actualidad, bueno, este escenario de guerra hizo que los granos se inflaran y tenemos una situación de incertidumbre en la economía. Esto creo que es el elemento central, ¿no? No hay quien nos diga, quien nos lea la economía en este momento, ¿no? Es muy difícil establecer que en un futuro inmediato los granos vayan a bajar o los energéticos vayan a bajar, ¿no? Por cierto que es un malabar el problema de los energéticos, ¿no? El gobierno se ha empeñado en mantener los precios y aunque está vendiendo a precios superiores a lo presupuestado, o sea, estamos hablando de que el gobierno presupuestó el petróleo en $45 el barril y lo está vendiendo pues por encima de los 90 y hasta los $100, ¿no? Esos ingresos extraordinarios se aplican a los impuestos, a compensar los impuestos y a que no suban, ¿no? los, los energéticos, aunque tiene sus bemoles toda esta política, ¿no? De subsidios. Y yo creo que esa es una de las cosas que en lo inmediato vamos a ver, ¿no? Que el problema de discutir los ingresos fiscales tenga que ver mucho con lo que esto representa para la población, porque finalmente, como lo plantean como un defecto, ¿verdad? Que es el problema de que los subsidios no reactiven la economía. Bueno, eso mismo es otra situación, ¿no? Que un mayor número de la población o muchos de los que viven en este país dependen de ese presupuesto del gobierno, ¿no? O complementan sus ingresos con las transferencias que le hace el gobierno. Y obviamente un problema de desajuste en el gobierno traía consecuencias pues graves, ¿no? Para la población. Yo no creo que con estas ideas cierro. No creo que el problema de la economía sea así catastrófica, ¿no? De hecho, estamos al inicio de la crisis, déjenme decirles. O sea, la crisis del 27-29 duró 43 meses, ¿sí? La crisis de 2008 se sorteó hasta el 2011. Entonces, ¿por qué la crisis de 2019 se va a sortear en 2022? ¿No? Y yo creo que no, aquí estamos muy, y valga la analogía, y con esto cierro para ligar lo de la guerra. La crisis del 29-33 se sorteó a partir de que comenzó a crecer el armamentismo, compañeros, y la Segunda Guerra Mundial se hizo presente. Entonces, no nos llame a que no sea un problema al que nos está orillando el capital en el ciclo, ¿no? El ciclo es muy claro, cómo se puede contrarrestar, ¿no? La misma política de Biden al interior de Estados Unidos nos lo dice. Él sí incrementó los salarios. Él sí creó un programa de infraestructura que es de billones de dólares. Y él sí está impulsando una serie de medidas estructurales
que permitan sortear la crisis. Pero aquí está el problema, ¿no? Lo hace a costa de todos los demás y eso tiene también sus consecuencias. Gracias. Quisiera ya no extenderme más, darle la participación a Martín, recuperando la pregunta. ¿Cómo han empleado la inflación y la crisis los grandes empresarios en este escenario de guerra, de pandemia? Y si existe una recuperación social en el actual gobierno. A ver, yo creo que hay varias cosas que debemos de observar frente a lo que acontece. Primero, habría que tener muy claro que una condición que nos acerca a procesos recesivos y que se profundizan estos procesos recesivos y nos conducen a un escenario de gran depresión, tiene que ver en buena medida con de qué tamaño es el mercado y de qué tamaño son los actores que se encuentran en un mercado compitiendo. Porque a partir de estos, ¿verdad?, podemos tener manifestaciones diversas y complejas de la expresión de la crisis. Yo comentaba hace un momento, hace un rato, que un problema que nosotros vemos muy fuerte es en el sector financiero. Pero si nos trasladamos a analizar lo que acontece en el sector industrial y en el capital industrial en particular, y vemos cómo se encuentra la globalización a la que se le empujó a prácticamente todas las economías del mundo, tenemos una integración desproporcionada. Una parte importante de lo que comenta Celso tiene que ver con por ahí una presentación que hacía un conferencista, creo que es italiano, que decía, bueno, lo que acontece es que Estados Unidos produce el 25% de la riqueza mundial y se gasta el 61%. ¿Y de dónde saca esos recursos? Pues lo saca del resto del mundo. ¿A través de qué? A través de diversos mecanismos de explotación y de traslado de ganancias hacia sus capitales, y que domésticamente le permite tener esta posibilidad de estar ampliando el presupuesto público de manera importante, tal y como Celso lo plantea en esa condición. Pero para eso, en todo caso, hay que echarle un vistazo a ese comportamiento que tienen una parte importante de los indicadores que nos podrían dar un poco de evidencia respecto a lo que está pasando en la condición actual. En ese sentido, ¿verdad?, me gustaría en todo caso mostrarles este pequeño gráfico. Este nos muestra, desafortunadamente ahorita, déjenme ver si amplío la pantalla un instantito, nos muestra cómo se ha movido la inflación en 2021, ¿verdad?, en los distintos países del planeta. Y entonces tenemos a Japón con una inflación y países que tienen una inflación pequeñísima. China en 2021 reportaba una inflación del 1.5%, ¿verdad? Francia 2.8%, Australia 3%, Suecia 3.3%, Corea del Sur 3.7%, la India 3.9%, Alemania 5.3%, Reino Unido 5.1%, Irlanda, la India, decíamos, perdón, era Italia hace un rato, la India 5.6%, España 6.7%, Estados Unidos 7%, México 7.4% al cierre del 21%, y así nos podemos ir hasta Argentina con el 50.9%, Turquía 36.1%, etcétera. ¿Qué nos están mostrando estos datos? Por lo que nos están mostrando es que en los principales países desarrollados el problema de la inflación se vuelve un mecanismo que permite la compensación en la caída de la ganancia a través de una extracción del monetario para la población. ¿Por qué? Pues porque la moneda pierde poder adquisitivo. La inflación lo único que nos muestra es el proceso en el cual las monedas pierden su capacidad de compra. ¿Cómo se mide la inflación? La inflación se mide o bien por el índice nacional de precios al consumidor o por el deflactor del Producto Interno Bruto. El último corresponde a la revisión del incremento de los precios de todo lo que se produjo en una economía. El primero, el índice nacional de precios al consumidor, es el que muestra cómo evolucionan los precios
pero de una canasta de consumo básico. Esos son los bienes salarios, ¿sí me explico? Ahí es donde se encuentra la importancia de los granos, por ejemplo. Ahí es donde se encuentra la importancia de los energéticos. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo se modifican y se incrementan estos indicadores, depende el nivel de consumo de la clase trabajadora, ya sea en empleo formal o en empleo informal. Esto no lo estamos analizando en términos de la condición de la generación de empleo, pero bajo ese marco, ¿verdad? El que te estén estableciendo un mecanismo de tope salarial en el cual tu incremento en los salarios profesionales y de las distintas ramas tienen un crecimiento por debajo del nivel de la inflación, lo que están diciendo es que le están pagando a la gente en una cantidad menor a la que debiera de estar recibiendo para poder adquirir los bienes y servicios de consumo básico necesario para la reproducción de las familias. Ahí es donde decía yo hace un rato, la tasa de participación de la población se ve obligada a desarrollar actividades para traer más ingreso. Y en esa misma condición, voltear tantito hacia el norte. Una cantidad importantísima de los miles de millones de dólares que han entrado al país, ¿verdad? Tienen que ver con el sustento que a las familias de esos migrantes les permiten resolver una parte importante de su consumo cotidiano. ¿Dónde se quedan los centavos? Se queda una parte en el sistema financiero. ¿Dónde se quedan los centavos? En una parte del capital comercial. O sea, algo que tenemos enfrente tiene que ver con que las políticas de incremento del salario, ¿no? No decir las pensiones, esas están todavía más por debajo del salario, han sido golpeadas. E incluso los aumentos de salario, si nosotros revisamos el mínimo, ¿verdad? Nada más le favorecen a un segmento de la población. O sea, en términos reales, aquellos que realmente cobran salario mínimo, más bien que aquellos que se les paga en salario mínimo, suman más o menos 6.7, entre 6.7 y 7 y feria millones de trabajadores. Otro tanto está dado de alta como gente que cobra salario mínimo, pero esa es una perogrullada. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad se les paga en una cantidad todavía menor. Si nosotros revisáramos esas evoluciones del salario mínimo, tendríamos este segundo gráfico que rescatamos del periódico, me parece que este es del Financiero, que con fuente del INEGI nos muestra el desenvolvimiento del perfil de la inflación que tenemos en todo este marco del 2002 al 2017. Ojo, algo que es necesario ver es cómo se mueve la inflación en el marco del 2018. Aquí tenemos el gráfico del movimiento de la inflación en 2018 con la evolución de los precios al consumidor. ¿Y esto qué nos está mostrando? Cuando nosotros estamos observando, digamos, el índice nacional de precios al productor y el índice nacional de precios al consumidor y observas las disparidades que hay en los niveles de inflación, ¿verdad? Estamos hablando, como hace un rato decía Marcos, de los niveles de inflación oficial. ¿Sí me explico? Oficial. Y entonces, bajo esa condición, tú, por supuesto que te das cuenta de que el elemento que manejaba Celso hace un rato en términos de cómo se descapitaliza el campo y de cómo se le subordina al sector primario a una condición devastadora está de veras tremendo, porque las empresas que trabajan todo lo que es las modificaciones genómicas, lo que traen detrás de sí es el aseguramiento de sus consumidores. La autosuficiencia alimentaria, como la energética, etcétera, está por los suelos. Entonces, si me preguntan, ¿y entonces hemos mejorado? Yo les diría, no, pues más bien hemos mejorado en que hemos sabido localmente y en los grupos y colectivos, ¿verdad?, sortear la crisis. Hasta ahí le dejo por el momento. Cerraríamos esta ronda con Marcos, partiendo de lo mismo. ¿Ha habido o existe una recuperación social en el gobierno actual? ¿Y cómo se ha manejado cómo han manejado la crisis y la propia inflación, tanto las empresas como el propio gobierno? Adelante, Marcos. Quiero insistir en un hecho, pues, ¿no?
la economía se mueve en ciclos, ¿sí? Tienen una temporalidad. El gobierno ha querido recuperar el nivel de crecimiento alcanzado en 2019 desde el año pasado. Se había planteado 2021, después se planteó 2022, y ese nivel de crecimiento no se va a alcanzar prácticamente, si las cosas le resultan, hasta 2025. Ya una vez concluida la administración sexenal que hoy tenemos. Entonces, el ciclo económico se mueve en esa lógica. Podríamos hablar de un ciclo social, de las repercusiones sociales de estos procesos económicos. Estas repercusiones sociales, aunque se recuperara el nivel de crecimiento anterior y se superara, estas repercusiones van a persistir por un periodo todavía más largo. En el terreno de la acción política esto es fundamental para poder trazar acciones que remedien en términos de políticas públicas o para poder trazar también políticas públicas que beneficien no a las mayorías, sino a sectores oligárquicos, ¿sí? Del gran capital. También este diagnóstico económico, viendo la marcha del ciclo y viendo las consecuencias sociales, sirven para hacer planes de acción política, ya sea para apoyar el régimen actual o para plantearse su cuestionamiento e incluso para plantearse choques y rupturas. Entonces, creo que esto habría que tomarlo en cuenta, que había que hacer una lectura política de la crisis, verla también como crisis social, verla también como crisis, como disputa entre las élites y como posibilidades de ruptura desde abajo. O sea, la posibilidad de los virajes en las condiciones actuales difícilmente van a venir de las cúpulas del Estado mexicano o de la gran empresa. Necesariamente tienen que ser empujadas desde abajo. Yo esto lo plantearía como una primera cuestión. Hay una cosa aquí también compleja que es importante rescatar. La política económica del gobierno estadounidense, tanto de Donald Trump como de Biden, ha sido diferente a la política económica de Andrés Manuel López Obrador, pero el resultado es el mismo. Dos políticas económicas diferentes, ¿sí? Fundamentalmente han beneficiado a los sectores oligárquicos, particularmente al sector financiero. La política para enfrentar la crisis en Estados Unidos tuvo que ver con todo un plan de estímulos, créditos, tasas de interés bajas, que empezó ya a entrar en crisis por el proceso de endeudamiento al que llevó al gobierno de los Estados Unidos. La política en México ha sido una política restrictiva. Se restringieron los créditos, no se apeló al endeudamiento, al menos en la proporción en que esto ocurría en otras administraciones, y al mismo tiempo se desarrolló una política también de contención salarial. Tenemos aquí dos resultados. Estados Unidos crece, México se estanca. De hecho, el ciclo de crecimiento económico, que está muy ligado al ciclo de crecimiento en Estados Unidos, se desfasó. Pero en ambos casos, los grandes beneficiarios, si revisamos las estadísticas, son los principales grupos económicos. Esto es muy claro al cierre de 2021 en México. Creo que esto merece una discusión, porque lo que el gobierno vende es que no se ha endeudado.
Lo que no explica es que su política económica fundamentalmente ha repercutido en términos negativos hacia las clases populares, hacia más del 80% de la población. Y que en el esquema actual, ¿sí? En el esquema actual, estos sectores populares no tienen posibilidad de recuperación social y económica en los próximos años. Próximos años que pueden ir incluso hasta finales de la década que estamos viviendo. Eso abre posibilidad para la agitación política. Los programas remediales, los bonos de asistencia, que habría que tratar de manera particular para analizar su impacto, se revelan a todas luces insuficientes. Hoy, como resultado de la continuidad de políticas neoliberales, nuestro país, ¿sí? Como resultado de la aplicación de la continuidad de las políticas que aplicaba de alguna manera el PRI y el PAN, ¿sí? Como resultado de esa continuidad, hoy tenemos un desastre social en el campo de la vivienda, de la educación, de la salud, del propio empleo, pues, ¿no? En términos de la calidad del empleo y también en términos de la alimentación. Por último, les estaría preguntando a los tres, a manera también de conclusión, si es posible otro tipo de economía bajo estas condiciones, bajo las mismas condiciones, y qué se requiere, o en dado caso de que no, qué plan habría que tener en lo inmediato. Cerramos igual con el compañero Celso, luego Martín, y por último Marcos. Adelante. Yo quisiera retomar en el punto en que lo deja Marcos, ¿no? En esta comprensión de lo que es el poder, ¿no? Eh, 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 y quisiera retomar la idea de Michel Foucault en el sentido de que el poder es un ejercicio, y no es una estructura, no es una institución, sino es un ejercicio. Y en ese sentido, lo que tenemos o lo que se nos presenta de manera social es una red, pero con múltiples espacios, huecos. En esos huecos es donde se tiene que construir o debe de transitar la construcción de los nuevos poderes o contrapoderes, o como ustedes gusten llamarlo, donde las masas se puedan organizar y establecer una convivencia diferente. Yo soy un crítico de los proyectos sociales del gobierno, en particular todos los programas de creación de, por ejemplo, de empresas sociales y cooperativas, ¿no? Porque comenzó sobre todo en algunos municipios y aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, comenzaron a entregar créditos y entonces la gente iba y lo hacía parte de su gasto y tan, y nunca hubo nada, y entonces el problema es que tampoco se organizó nada, ¿no? Simplemente se creó gasto para algunas familias y con todo y que no sea dañino eso, el problema es que desvirtúa todos los programas, ¿no? Si, como dicen los viejos cooperativistas, una cooperativa o un proyecto cooperativo para ser tal o para tener sus fines sociales debe de ser separado del gasto del gobierno, ¿no? O del financiamiento gubernamental. Solamente de esa manera puede prevalecer bajo un interés social. Y bueno, si entendemos esto, yo creo que es una vía, pero aquí está el problema. Yo hace un rato le preguntaba a Martín que cómo se cuantificaba la economía social en el país, porque, bueno, tenemos empresas, como él mismo señalaba, Cupanda o Pascual o Cruz Azul, algunas que tienen más de medio siglo, otras tienen más, ¿no? Como los alijadores de los puertos, en particular de Tampico, ¿no? Que tienen más de 100 años, ¿no?
organizados. Y entonces yo le decía que en la encuesta nacional de ingresos en los hogares, que es donde están los datos, había una cosa muy interesante, porque del 16, del 18 y del 20 hay una caída hasta del 43% de los ingresos de estas, que es como golpeó realmente el problema de la crisis del COVID, ¿no? De la pandemia. Y entonces el problema también es que había que contabilizar. En el 2016 se hablaba de que 2017 se hablaba de que la economía social era aproximadamente igual a los, al 8% de la economía, ¿no? Que es una barbaridad de dinero, ¿no? Y de recursos y de empresas también, ¿no? Había que ver realmente la cifra, pero eso nos indica o nos da una idea de la importancia que esto tiene para algunos sectores de la población, ¿no? Y también de la importancia que los proyectos políticos debieran de tener sobre los proyectos económicos, ¿no? O sea, armarlos, ¿no? Y irlos viendo que prosperen y demás, ¿no? A lo mejor, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablamos de estos proyectos políticos y de proyectos económicos, por ejemplo, a mí me viene la idea del Grupo Mondragón de España, ¿no? Que tiene una cadena de comercialización bárbara, ¿no? Una armadora de autobuses, de capital, 3 universidades, en fin, estamos hablando de ese tipo de cosas. En México no hay ni siquiera un instituto de economía social que sea respetable, ¿no? Tenemos cosas muy endebles y muy tocadas por el presupuesto, que esa es la verdad, compañeros. Y entonces, por eso es que no hay una cuantificación o una idea clara de cómo encauzar estos proyectos, ¿no? Pero lo que sí es muy claro es que si no se hace desde abajo, si no se hace construyendo una socialidad diferente entre los individuos, no va a haber posibilidades de una reconstitución económica. Ahora, yo no, sí soy pesimista, sí, los economistas tenemos esa tendencia a hacer de todo un apocalipsis, pero yo creo que el país, independientemente de los problemas en los que está, yo creo que está metido en la creación de una nueva clase burguesa. Ese es el problema, ¿no? Este gobierno está queriendo impulsar su propia burguesía y eso no es fácil. Tiene que desmontar a la vieja oligarquía y eso no lo van a dejar hacer porque son intereses creados, ¿no? Imagínense, bueno, yo vi, por ejemplo, la propuesta de la Sheinbaum de crear una empresa para autos eléctricos. Imagínense cuándo va a poder competir con Ford o con Tesla, ¿no? Que son empresas que tienen años en el mercado y que están en el interés de modificar el mercado de los automóviles a los automóviles eléctricos, ¿no? Y de esta misma manera, bueno, pues podemos ver un montón de cosas, de cómo se están transformando las cosas ante nuestros ojos, ¿no? Y que, por ejemplo, yo les decía hace algunos meses, ¿no? Que estaba platicando con alguna cajera de la Aurrerá, ¿no? Por el maltrato que me estaba dando, y le digo, acuérdate nada más de esto, un día tu trabajo ya no va a ser necesario. Y bueno, ahora podemos ir al Walmart y vamos a ver que para cobrarte ya no necesitan los cajeros, ¿no? De hecho, lo que hizo la pandemia a nivel de todos los bancos, corrió más de la mitad de los cajeros en bancos y hizo su cambio del outsourcing a contratos, sí, pero
pero con esta condición. Y eso no hemos hecho un corte de caja. Que hay una transformación ante nuestros ojos, ¿no? Ese comercio electrónico, todo esto que va cambiando nuestro entorno y que entonces estamos hablando de un capitalismo diferente y también necesitamos actualizar cómo es que se construye una alternativa económica para los trabajadores en este momento. Yo creo que esas son de las reflexiones más importantes que hay que hacer, ¿no? Porque esta base económica es lo que puede permitir el establecimiento de nuevas relaciones sociales. Gracias. Continuaría con el compañero Martín, igual con esta misma pregunta, un poco de prestidigitación. ¿Es posible otro tipo de economía? No traigo el sombrero para ver si sale el conejo, ¿no? Pero sí habría yo más bien creo que tenemos varios retos, por no decir un montoncísimo de retos, que tienen que irse como cubriendo por la propia condición en la que se encuentra el marco de una economía como la nuestra. Somos, creo que, la 10ª economía a nivel mundial. Me parece que sí, ¿no? Sí, ¿no? Según la OCDE, por el producto, La la balanza. 14ª. La 14ª, muchas gracias, Marcos. ¿Cómo le das un giro a una economía que tiene ese tamaño? Digo, hablando en serio, ¿no? Muy complicado. ¿Cuáles han sido los mecanismos con los que se han ocupado para desmantelar todo lo posible, todo lo que huele alternativo, pues, ¿no? O sea, ¿cuántos mecanismos han utilizado? ¿Cómo le han pegado a un esfuerzo y a otro? Lo primero que han hecho, me parece, tiene que ver con romper identidades. Romper identidades. Y el romper identidades es enfrentarte en el mercado como alguien que llega a vender su fuerza de trabajo de a soledad, ¿no? Y lo segundo es que en aquellos lugares en donde es muy fuerte la identidad, a donde se han abocado, ¿verdad? Es a ir minando poco a poco, ¿verdad? Y a ir metiendo agentes externos e internos para reventarlos. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo construimos identidad que nos pueda coronar la posibilidad de poder organizar y articular un conjunto de propuestas y proyectos que puedas materializar? Y cómo eso, ¿verdad? Porque no somos la isla de la economía sola, cómo eso lo vamos empujando e integrando otros esfuerzos en otras latitudes, que en buena medida es parte importante de lo que Nuevo País ha estado transitando y llevando efecto. Esta misma radio, ¿verdad? Este mismo esfuerzo televisivo en línea, ¿verdad? Estas redes sociales, pues están apuntando hacia eso. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Tratar de reconstituir la identidad. Porque la bronca es que sin identidad, ¿verdad? Somos fácilmente manipulables y reventamos o nos revientan, pues, ¿no? Entonces yo creo que primero, por un lado, habría que entender eso. Otro punto es el poder identificar en qué partes y en qué escenarios podemos empujar de manera colectiva, de manera comunitaria, a la construcción y reconstrucción de actividades que nos permitan generar un conjunto de alternativas de integración de lo que serían las cadenas de producción y de consumo. Sí, comparto la idea de Celso, en los esfuerzos del cooperativismo desde el punto de vista oficial en todos los sexenios, incluido adolecen en buena medida de poder dejar espacios claros y precisos en donde la gente puede colocar sus bienes y servicios, y sin embargo, ¿verdad? Pues nos mantenimos bollantes con todo y pandemia, y con todo y gran depresión a nivel mundial, ¿no? Y con crisis económica en el país. ¿Y cómo le hacemos?
¿Sí me explico? O sea, ¿cómo le estamos haciendo? Pues le estamos haciendo a partir de esa posibilidad que nos dan la construcción de esos lazos comunitarios y de identidades, ¿verdad? Colectivas que nos permiten construir una suerte de posibilidades, ¿no? Que pueden ser alternativas o no, depende cómo las materializamos. Entonces, hay una parte importantísima, yo le decía a Celso, y es que necesitamos consolidar los puentes que se tienen del conjunto de gentes que tienen algún tipo de formación y de constitución en sus saberes profesionales o de oficio, etcétera, para con las comunidades, no nada más para enseñar a saber producir. O sea, hay que saber producir, sí, pero también hay que saber qué es conveniente producir, cómo producir y dónde colocar, ¿no? O sea, te dan tu crédito para gallinas, tienes tus gallinas y al final te las cenas, ¿verdad? Porque nadie llega a comprarte tu fregada gallina. ¿Por qué? Pues porque nadie tiene lana, ¿no? Y al final, a través de otros esfuerzos, la gente se sostiene. Entonces, yo también veo con mucha simpatía el esfuerzo de este empresariado cooperativista de Mondragón, pero también veo a los de Tosepan, allí en Puebla, por ejemplo, ¿no? O a estos otros de Cupanda. La pregunta es, ¿y ese es el cooperativismo del que nosotros estamos pensando? Esa es la forma alternativa de organización de la sociedad. Y yo diría, bueno, con identidad comienzas a construir mecanismos de gestión para resolver necesidades concretas y reales y materiales. Y esto no es nuevo, esto de una forma u otra, ¿verdad? Lo hemos desarrollado en experiencias pequeñas, en medianas, en otras más grandes, en otras de carácter nacional, en otras de carácter internacional, que yo creo que bien se pueden como tratar de rescatar los elementos que nos permiten a nosotros brindar esas alternativas acá. En ese sentido, por ejemplo, la experiencia que tienen por allá en el norte, los cocopos de Durango, es ilustrativa, ¿no? De donde no había más que pura tierra, pues lograron armar todo lo que fue un proyecto productivo y sus casas y sus viviendas e integrar un conjunto de personas en sus comunidades para los asuntos que tienen que ver con resolver sus condiciones materiales de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues la alternativa sí está en la construcción de ese perfil de elementos que nos permitan atraer la participación del conjunto de manera abierta y yo entiendo que las izquierdas siempre se pelean porque no seguimos el dogma como debe de ser, pero sin embargo hay una bronca muy concreta y es que si seguimos el dogma como entre comillas debe de ser, todo el mundo acaba peleado, ¿no? Desgarrado y con rompimientos profundos. Entonces, yo creo que ahí más bien hay una suerte de cosas pues, que se vuelven necesarias tratar de ver cómo se lograron superar en otros momentos y cómo se pueden y se deben de superar en lo que deseamos construir para adelante. Yo hasta aquí le dejo. Los temas que presentaron son muy grandes, pero en fin, hay un granito de arena. Gracias. Te agradecemos la participación. Por último, igual a Marcos, a manera de conclusión, ¿es posible otro tipo de economía? ¿Qué se requiere? Adelante, Marcos. Yo creo que es posible, pues, ¿no? Pero esto se resuelve políticamente. O sea, el asunto de la economía, de la crisis, si tiene solución, es una solución política. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es presentar un proyecto, ¿sí?, propio, económico, ¿sí?, de acción política, que se diferencie de las dos propuestas que hoy están en el escenario político mexicano. Como proyecto político, el proyecto económico es un proyecto de poder. Tiene que plantearse horizontes muy claros, que son los que de alguna u otra manera
permiten no perder el rumbo. Creo que había que hablar explícitamente de un proyecto económico para la descolonización. No hay aquí ahorita tiempo de explicarlo ampliamente. Un proyecto para la descolonización es un proyecto anti-oligárquico, es un proyecto antiimperialista, ¿sí? Y cuando digo antiimperialista no lo digo en lo general, es particularmente una propuesta, ¿sí?, de lucha, de pelea, de disputa con los Estados Unidos y su entorno más cercano. Este proyecto, planteado en lo general, no resuelve lo inmediato y lo concreto. Tiene que expresarse en varios niveles. Necesitamos un proyecto de resistencia para enfrentar la emergencia que estamos viviendo. Una propuesta de economía popular para el momento presente. No hay tiempo aquí de desarrollarlo, pero creo que esto es viable y se puede explicar. Y necesitamos una propuesta de mediano y largo plazo, que también la podríamos explicar. Para esto tendríamos que enfrentar y desplazar a las élites que hoy gobiernan. Esto es una condición básica. Este proceso de desplazamiento, de enfrentamiento, tiene diversas formas. No necesariamente arranca, pues, en términos de construcción económica una vez que los desplazamos. Este proceso arranca desde hoy a través de múltiples resistencias. Martín señalaba algunas. Aquí, en perspectiva, tenemos que plantearnos una propuesta económica donde el centro de la actividad política descanse en el Estado y en las alianzas con el sector social, donde el centro de la política internacional descanse en alianzas nuevas, particularmente con quien hoy está enfrentando a la hegemonía estadounidense. Necesitamos alianzas con otros capitales, con otros países, incluso capitalistas, pues, ¿no?, que en la coyuntura nos permitirían desarrollar proyectos, incluso esto de una fábrica de automóviles. O sea, yo creo que hay suficientes recursos técnicos, científicos, que podrían generarse las inversiones necesarias y las alianzas necesarias para armar una industria automotriz propia, incluso asociada a varios países de América Latina. Por ejemplo, esto creo que lo podríamos resolver, ¿no? El problema que tenemos que enfrentar son los factores de poder que están enfrente. Para concluir, creo que hay que tipificar claramente el tipo de gobierno que tenemos. El tipo de gobierno que tenemos es un gobierno burgués, es un gobierno pro-oligárquico. Se diferencia de los otros porque está planteando nacionalizar la globalización, es decir, acepta el resultado de todo este proceso de transformaciones que se operaron abiertamente desde los años 80 y acepta la hegemonía de la oligarquía y del capitalismo estadounidense. Este gobierno lo que se propone es reeditar algunas formas de lo que se conoció como desarrollismo, que ahora sería neodesarrollismo. Incluso formas desarrollistas que están muy por debajo de las que aplicó el PRI en sus años de gloria, ¿sí? Son tímidas, seguramente ahí sí hay procesos de formación de nuevos segmentos de la burguesía, pero en el marco de esta lógica oligárquica imperialista, de esta lógica oligopólica. El propio Andrés Manuel está armando su grupo económico, pues todo este grupo económico del sur del país, ¿no? De manera parecida a como hizo Salinas en otra circunstancia. Salinas fue muy exitoso porque contó con todas las privatizaciones de por medio.
La otra fracción que es abiertamente oligárquica, ¿sí? Que es neoliberal, conservadora, si quieren llamarle, ¿sí? Que se enfrenta a esta otra opción neoliberal progresista, pues está montada en las viejas visiones que dieron nacimiento a esta forma de capitalismo, ¿no? Aunque algunos sectores de ellos, ¿sí? Y de la propia intelectualidad progresista y de la intelectualidad conservadora están hablando de la posibilidad de una gran reforma, de nacionalizar la globalización, de atender el problema social. Incluso ellos dicen, jactándose, esto si lo revisamos en algunas entrevistas, en algunos medios, ellos dicen que van a resolver de manera eficaz el problema social y no con estos parches y con estas políticas erráticas del gobierno en turno. Entonces, los dos proyectos son oligárquicos, hay suficientes datos para explicar qué sectores de la oligarquía están con Obrador, con su proyecto, qué sectores son críticos. Creo que vamos avanzando desde la lógica de ellos a un pacto entre estos grupos. Incluso Obrador lo sugirió al calor del 2018, la posibilidad de un acuerdo entre todas las facciones de la élite política. Entonces, ellos están avanzando en esa dirección. El problema que hay para ellos y para los propios Estados Unidos es el tamaño de la crisis. En los Estados Unidos hay un proceso de disgregación de la sociedad, de confrontaciones internas. Esto le impide mantener un frente estable en esta disputa contra China, contra Rusia. En la situación mexicana, la crisis está produciendo también situaciones de disgregación que se han ocultado en gran medida por este periodo de crisis y por el manejo que ha hecho la propia burguesía de experimentos como el de Obrador, que sirvieron para generar esperanza, ¿no? Y para aplazar las confrontaciones. El propio Obrador va a ir endureciendo sus lógicas. Particularmente burguesas, proimperialistas, va a ir cayendo cada vez en más contradicciones en la defensa de la corrupción, toda esta andanada contra un grupo ahí de artistas, algunos decentes, otros no tanto desde la lógica de la moral política, ¿sí? La andanada que quiere reducir el problema del Tren Maya a un asunto ecológico, tiene que ver con esta quiebra intelectual de la gente supuestamente de izquierda que acompaña a Obrador y con la quiebra del propio Obrador, que pues está cayendo en situaciones realmente grotescas. Claro, como siempre quedan temas pendientes. Les agradecemos su participación. Si es posible compartirlo en los espacios en donde están y le repetiría a toda la audiencia que nos acompañen, que no dejen de, más bien que sigan viendo los programas de la Mesa Redonda, que le den like, que se suscriban y que puedan, bueno, eso a nivel de los medios virtuales, digitales. Entonces les agradezco la participación a los tres, Celso, Martín, Marcos, y sin más estaré dando por terminada esta sesión y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por conectarse, por estar pendientes y bueno, continuamos en este esfuerzo. Muchas gracias.